Saludos, profes, saludos, estudiantes. Ese es mi video del tema sistemas de números binarios y hexadecimales. A continuación presentaré mi diapositiva. Tenemos el tema y en este diapositiva veremos los fundamentos de los sistemas binarios y hexadecimal. Cubriremos sus operaciones aritméticas y sus aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Toda una base de la computación, presentado por su servidor, Reinaldo Guerrero. Introducción al sistema binario. El sistema binario es la base de la computación moderna. Utiliza solo dos símbolos, 0 y 1. Permite representar datos digitales. Cada posición de un número binario representa una potencia de 2, o sea que es de base 2. Así se construyen todos los valores binarios, o sea, un ejemplo de ese cuadro que tengamos aquí. En la izquierda podemos ver los números del 0 al 15, que son los números tradicionalmente que usamos nosotros en el sistema decimal, y su equivalencia al sistema binario, o sea que el 0 pasa siendo 0 también en el sistema binario. El uno en decimal también pasa siendo uno en el sistema binario. Y el 2 en el sistema binario sería uno cero. En ese caso veremos un ejemplo práctico que sería el número 101101 de base 2, o sea que es binario, que es equivalente al número 45 en decimal, o sea, el sistema que usamos normalmente. Para entender mejor los sistemas binarios, vamos a hacer unas cuantas conversiones. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la diapositiva pasada, que es 101101 de base 2. Para convertir un número de binario a decimal, necesitamos ese cuadro, que está formado por tres filas. En la primera fila podemos ver las potencias de 2, o sea, 2 como base elevada a una potencia sucesivamente. Y en la segunda fila podemos ver el resultado de dicha operación, o sea, 2 a la 0 sería 1, 2 a la 1 sería 2, 2 a la 2 sería 4 y así sucesivamente. Entonces, el proceso que seguimos para convertir de binario a decimal es colocar el número binario en las casillas de abajo, o sea, la tercera fila. Ya que lo colocamos, hacemos una pequeña operación de multiplicación y suma. Multiplicamos 1 por 32 más 0 por 16 más 8 por 1 y así sucesivamente. Y el resultado lo sumamos y efectivamente nos da 45. Bien, ahora haremos el mismo proceso, pero de decimal a binario. En este caso, convertiremos el número 20, que está de base 10, o sea que es un número decimal, lo convertiremos a binario. Para hacer ese proceso, buscamos el número 20 en la segunda fila del cuadro. En este caso vemos que no tenemos ningún número 20, entonces buscamos un número menor, más próximo al número 20. En este caso sería 16. Ya que lo encontramos, agregamos un 1. Entonces hacemos el pequeño proceso, que si tenemos 16, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 20? Entonces nos faltaría 4. Y buscamos el siguiente número que sea 4. En este caso, aquí está. Entonces en el 4 colocamos un 1. Y ya que tengamos esos dos números, o sea, 4 y 16 ya nos daría 20. En los otros cuadros colocaríamos 0. Entonces, ese pasaría hacia nuestro número binario. O sea que 20 en decimal es lo mismo que 10100 en binario. Perfecto. Operaciones aritméticas binarias, o sea, las sumas y la reta. Suma binaria. La regla básica es que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Y aquí está el detalle. 1 más 1 en el sistema decimal es 2. Pero ¿qué número representa el 2 en el sistema binario? Sería el 1, 0. Para aclarar eso mejor, tendremos el siguiente ejemplo, que es la suma de esos dos números, o sea, 1, 0, 1, 1 más 1, 1, 0, que en ese caso nos dice que el resultado será 1, 0, 0, 0, 1. Bien, seguimos el proceso. Para hacer dicha suma, nos vamos a apoyar del siguiente cuadro. Bien, colocamos el primer número más el segundo número y hacemos la suma. 1 más 0, 1. Entonces, seguimos. 1 más 1
En el sistema decimal sería 2, pero 2 aquí vemos que equivale a 1, 0. Entonces, lo que hacemos, colocamos el 0 y nos llevamos el 1. Entonces, seguimos. 1 más 1, en el sistema decimal sería 2. Y entonces en el sistema binario vemos que equivale a 1, 0. Hacemos el mismo proceso, ponemos el 0 y nos llevamos el 1. Entonces, 1 más 1, repito, en el sistema decimal sería 2, pero en el binario sería 1, 0. Entonces, ya que no hay más números, colocamos directamente. Y ahí podemos ver que la suma efectivamente nos dio 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo lo podemos comprobar? Convirtiendo esos números a número decimal. Podemos ver que el primer número en decimal sería el número 11. El segundo número en decimal sería el número 6. Entonces, 11 más 6, 17. Y podemos ver que el resultado efectivamente nos dio 17. Bien, resta de binarios. La regla es similar al decimal. A veces usamos el complemento a 2. Es una técnica esencial. El ejemplo que usaremos en este caso sería el 1101 menos el 110, que nos debería dar igual a 111. Perfecto. En ese caso también nos apoyaremos de ese cuadro que usamos al principio, poner el primer factor menos el segundo. Y hacemos la resta. A 1 le quito 0, sería 1. A 1 le quito 1, sería 0. A 0, como a 0 no le puedo quitar 1, entonces cambiamos al otro valor. Entonces aquí tendríamos 1, 0 menos 1. Entonces vamos a ver, 1, 0 equivale a 2. Entonces sería lo mismo decir 2 menos 1 en el sistema decimal. Entonces, si 2 menos 1 en el sistema decimal nos daría 1. Entonces pasaríamos el 1. Y lo podemos comprobar. El número es 11, el segundo sería 6 y el resultado es 5. Efectivamente. Operaciones aritméticas binarias, multiplicación y división. Multiplicación binaria. Es más fácil que la decimal. Se basa en sumas y ceros. Los unos son importantes. El ejemplo que usaremos sería el 101 por el 11, que nos dará igual a 1111. Entonces, comprobemos. Eh, Seguimos con la multiplicación, usaremos el mismo cuadro. Primer factor por el segundo. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Entonces pasamos ahora a la decena, que sería 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Entonces sumamos. Este 1 baja igual. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y este 1 baja igual. Y aquí tengamos, señores. Seguimos con la división binaria. Un proceso paso a paso, similar a la división larga. Requiere atención, señores. Los restos son claves. Ejemplo que usaremos en este caso será el 1100 entre el 10, que nos dará igual a 110. En este caso también usaremos el mismo cuadro para tenerlo de referencia. Tenga el primer factor entre el segundo. Perfecto. Tengamos que cogemos el número más grande que pueda ser dividido. En este caso sería 11 entre 10. Entonces sabemos que es a 1. Entonces 1 por 10 es 10 y hacemos la resta. A 1 le quito 0, 1 y a 0 a 1 le quito 1, 0. Entonces bajamos el 0 y hacemos el mismo proceso. 1, 0 para 1, 0 sería a 1. Entonces 1 por 1, 0 sería 1, 0. Restamos y eso nos dará 0. Bajamos el siguiente 0 y como aquí ese número es menor, o sea que es 0, para repartir a 1, 0, como no se puede, agregamos un 0. Y ahí terminaríamos. Introducción al sistema hexadecimal. O sea que es de base 10. El sistema hexadecimal usa 16 símbolos. Es muy eficiente para la informática, una base extendida. Símbolos. Utiliza los dígitos del 0 al 9
y letras de la A a la F. Cada letra representa un valor. O sea, un ejemplo, el 10 representa la A y el 15 representa la F. Símbolos del sistema hexadecimal. En este caso podemos ver el sistema hexadecimal y el sistema decimal. Podemos ver que el 0 equivale a 0, el 1 a 1 y así sucesivamente hasta el 9. Pero cuando llegamos al 10, la letra que equivale a 10 en el sistema hexadecimal es la A, la que equivale al 11 es la B, la que equivale al 12 C, D, E y F, así sucesivamente hasta el 15. Conversión. Un ejemplo de conversión sería el 2B de base 16, o sea, hexadecimal, que sería igual a 2 por 16 a la 1 más 11 por 16 a la 0, que eso es igual a 43 de base 10, o sea, que es decimal. Procedimiento del sistema hexadecimal. Binario a hexadecimal. Agrupa los bits en 4 en 4. Luego convierte cada grupo. Eso es muy rápido, señores. El ejemplo que utilizaremos sería el 101101 de base 2, o sea, que es binario, que en ese caso dice que es igual a 2D. Bien, vamos a seguir con el proceso de convertir binario a hexadecimal. Para eso nos guiaremos de esta pequeña tabla que a la izquierda están los números binarios y a la derecha lo hexadecimal. Seguiremos con el primer ejemplo, señores. El ejemplo del principio. Para ese proceso tenemos que agrupar de 4 en 4, porque el sistema hexadecimal equivale a 4 dígitos o a 4 símbolos del sistema binario. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos de derecha a izquierda. Y agrupamos 4. En este caso sería el 1101. Y vemos a qué equivale en el sistema binario. El sistema binario sería el 10, el 1101, que equivale a la letra D. Entonces agregamos la D de base 16 porque estamos convirtiendo a hexadecimal. Y aquí agrupamos 4. En este caso, como tenemos 2 y nos faltaría otros 2 dígitos más para llegar a 4, simplemente agregamos 2 ceros. Y aquí sí completaríamos los 4. Entonces vamos a la tabla de los binarios, vamos a ver a qué equivale en el sistema hexadecimal. Buscamos el número 0010. En ese caso sería el número 2 y lo agregamos. Y así de fácil es convertir de binario a hexadecimal. El segundo proceso sería convertir de hexadecimal a binario. Cada dígito hexadecimal se convierte en 4 bits binarios. Muy fácil de visualizar. El ejemplo que utilizaremos será el F0 de base 16, o sea, hexadecimal. En este caso nos dice que será igual a 11110000 de base 2. Bien, ahora vamos a hacer el proceso de convertir hexadecimal a binario. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de F0 de base 16 para convertirlo a binario. Comenzamos de derecha a izquierda. Vamos a ver el 0. ¿A qué equivale en la binaria? Entonces tenemos 0 aquí en la hexadecimal. Equivale a 0000 en el binario. Entonces agregamos 0000 de base 2 porque estamos convirtiendo a binario. Ya que lo tengamos aquí, comenzamos, seguimos con la F. La F podemos ver que equivale a 1111. Entonces lo agregamos. Y ese, señores, sería el resultado. F0 de base 16 es lo mismo que 11110000 de base 2. Bien, el tercer proceso que veremos será de decimal a hexadecimal. División, divisiones sucesivas por 16. Los restos son los dígitos. Es una forma sistemática. El ejemplo que utilizaremos será el 254 de base 10, o sea que es decimal, para convertirlo a hexadecimal. En este caso nos dice que será FE de base 16. Vamos a comprobarlo. Para ese caso requerimos de una tabla un poco más amplia que también tenga el decimal y hexadecimal. Escribimos el ejemplo, que sería 254. ¿Qué es lo que hacemos? Ese 254, lo que vamos a hacer es dividirlo al 16. ¿Por qué dividirlo entre 16? Porque hexadecimal es de base 16. En este caso es 15
15 por 16 nos daría 240 y hacemos la resta. 254 menos 240 sería 14. Y como 14 es menor que 16, ya ahí terminamos. En el caso que fuera mayor o igual, seguiríamos dividiendo entre 16. Pero como es menor, ya ahí terminamos. Entonces buscamos ese número 15 en la tabla de los decimales y vemos a qué letra o a qué número equivale en la tabla de los hexadecimales. En este caso, el número 16 equivale a la letra F. Entonces agregamos la letra F. Después buscamos la 14 en la decimal y podemos ver que equivale a la letra E. Entonces agregamos la E de base 16 porque estamos convirtiendo de decimal a hexadecimal. Características del sistema hexadecimal. Ventajas. Representación compacta de binarios. Facilita lectura de dirección de memoria. Especifica códigos de color. Es muy eficiente. Las desventajas. Menos intuitivo que el decimal. Requiere aprendizaje de nuevos símbolos y puede ser confuso al inicio. Eh, la- el uso más práctico que tiene el sistema hexadecimal es muy utilizado en la programación y diseño de hardware, eh, como código de color en HTML. Y aquí podemos ver un ejemplo. Bien, como conclusión, los sistemas binarios y hexadecimal son fundamentales en el mundo de la informática y electrónica. El sistema binario, con sus dos símbolos, 0 y 1, construye la base de todo procedimiento digital, mientras que el sistema hexadecimal facilita la representación más compacta y legible de los valores binarios. A lo largo de esta presentación vimos cómo realizar operaciones aritméticas básicas y conversión entre sistemas, así como sus aplicaciones prácticas. Comprender estos sistemas no solo es clave para trabajar en tecnología, sino también para todo aquel que quiera adentrarse en el funcionamiento interno de los dispositivos modernos. La webgrafía en Khan Academy, en su apartado de sistemas de numeración, aquí está el link, que tuve que leer un ching allí también. IBM, introducción a los sistemas binarios. Greg for Greg, sistemas de números binarios hexadecimal. Y también vi unos cuantos videos del profe Alex. Muchas gracias.